Un hijo tuyo. Aquí, Vale, ahí está. Yo creo que son 5, por lo menos no Sí, hacemos de... pasa ahí, ya hay 5. Demagogia de la más barata es la que emplea el Partido Popular a la hora de vender las tasas y desde luego lo hace, como siempre, con fines electoralistas. Frente al titular que nos han querido vender el señor Estrella y el concejal de Economía y Hacienda hace unos días de esta ligera bajada de tasas, pues la realidad se impone y la realidad lo que nos dice es que esta se falsea con una intención, desde luego, como digo, electoral. Voy a explicar de la forma más breve posible, para que todo el mundo lo entienda, un poco lo que se ha hecho de forma general en esta tasa. Efectivamente, se ha aplicado el IPC, que por desgracia está en el menos 0,2%, hay una deflación de la que había mucho que hablar, estamos bajando en todo el país, triste, pero bueno, se le aplica por tanto este IPC, eso supone una rebaja del 0,2% de todas las tasas. Pero para que todo el mundo lo entienda, en 5 euros eso supone una bajada de 1 céntimo, es decir, pasaríamos de pagar 5 euros a 4,9. Pero lo curioso es que se hace un redondeo, es decir, que en estos valores tan bajos, al final se redondea al alza y por tanto no existe ninguna rebaja. No pasamos a 4,9, sino que mantenemos los 5. Esto es lo que ha pasado en la gran parte de las tasas, por lo cual, falso, la mayor parte de nuestras tasas, más del 50% son pequeños valores, puesto que es un precio unitario al que se le aplica la multiplicación por el gasto y por tanto más del 50% de las tasas no varía en absoluto, ni siquiera ese 0,2% porque, insisto, se le aplica el redondeo. Por otro lado, algunas tasas que son más altas, de 5 euros, pues efectivamente sí se le aplica este 0,2%, pero insisto, esto puede suponer una bajada de 2 céntimos de euro, es decir, que si por ejemplo tenemos una tasa de 10 euros, pues baja a 9,8, pero al final al redondear, pues volvemos a tener los 10 euros que costaba la tasa. En definitiva, lo que me refiero es que el señor Estrella falsea, falta la verdad a la hora de decir que hay un ligero descenso, puesto que no es cierto, no hay ni siquiera un mínimo descenso y cuando lo hay, desde luego, es ridículo. Por otro lado, habla en su rueda de prensa el equipo de gobierno de bonificaciones, que hay bonificaciones para familias, en circunstancias tal, que, bueno, no existen más que las bonificaciones que han existido siempre, puesto que no se amplía ninguna más, ninguna desde esta situación de crisis que estamos viviendo en Andújar. Los andalucistas llevamos ya varios años proponiendo bonificaciones del 20 y del 30% pues para circunstancias personales y puntuales de algunos empresarios y de algunas familias con dificultades. Esto se nos rechaza constantemente y sería la única forma de ver que, desde luego, las bonificaciones tienen algún sentido, porque para nosotros estas bonificaciones que existen actualmente en la ordenanza son tan pequeñas, son tan escasas, que simplemente es un mero trámite para decir que las tasas tienen bonificaciones, pero no son un instrumento, como nosotros los andalucistas creemos que deberían ser, un instrumento de bajada importante de impuestos que se notara en el bolsillo del empresario para poder contratar y para poder mejorar un poco sus circunstancias en su negocio y por tanto no son reales estas bonificaciones que nuestras tasas tienen en la actualidad. Pero bueno, esto de forma general, voy a ir desgranando muy brevemente algunas de las tasas más importantes. Por ejemplo, las tasas del santuario. Yo creo que esto nos llega a todos mucho porque se trata de nuestra romería y hay que decir que es una tasa nueva porque está puesta por el señor alcalde, ya que antes no existía, ha sido él, el Partido Popular y nuestro alcalde actual, el que ha puesto esta nueva tasa para la romería. Pues bien, con esta tasa sucede como con el resto. No varían en su gran mayoría porque, insisto, son precios bajos que al final este 0,2%, cuando se le aplica el redondeo, se quedan tal y como están. Y algunas tasas que son un poquito más altas y que si se nota en 4 céntimos, o curiosamente las tasas de lo que significa la atención veterinaria a los caballos, pues tienen una bajada más importante. Pero esto porque se demuestra el desastre que están siendo las tasas que se están poniendo en la romería, y estas concretamente cuando vemos, tras terminar la romería, que se atienden 1, 2 caballos,
4 caballos en alguna ocasión, y para eso se despliega un equipo veterinario tremendo que nos cuesta muchísimo más, desde luego, el collar que el perro. Para nosotros, desde luego, las tasas romeras siguen siendo un desastre. Pedimos la eliminación absoluta de todas las tasas romeras. La recaudación es nimia y mínima para el daño que esto está haciendo a nuestra romería, y por tanto los andalucistas pedimos y exigimos la eliminación total y completa de las tasas romeras, cosa que desde luego no se está planteando el actual equipo de gobierno, que ya vemos que intenta vender unas tasas y una bajada de tasas y ni siquiera lo consigue, y ni siquiera es capaz que a unos meses de las elecciones eliminar las tasas romeras, como todos los ciudadanos de Andújar están demandando. Bueno, esto con respecto a las tasas romeras, insisto, eliminación total de todas ellas. Otra tasa importante es la factura del agua, algo que todos los ciudadanos tenemos que pagar por obligación, porque son impuestos de alcantarillado, depuración, basura, y que a todos, por tanto, nos afectan. Bueno, pues yo creo que ya tuvimos bastante con la subida que el señor Estrella nos hizo hace 2 años, donde él justificó para equilibrar el gasto con los ingresos de tasa. En aquel momento se hicieron subidas pues hasta del 20%, y ahora nos dice que baja un 0,2% las tasas y nos las quiere vender como una bajada, cuando, insisto, como son un precio unitario que se multiplica por el gasto del agua, en realidad no ha habido ningún movimiento en bajada de tasas de agua, puesto que el redondeo lo que hace es que se mantengan el mismo precio que tenían desde el principio. O sea que en definitiva el señor Estrella aplica el IPC cuando le interesa, porque el año pasado, después de la gran subida que hizo hace 2 años, como estoy diciendo, el año pasado el IPC fue del 0,9 y sin embargo aplicó una subida del 1 y pico. Con lo que digo que el señor Estrella utiliza el IPC como le interesa, porque este 1 y pico además fue lo que él dijo que Diputación le subía el agua, y encima lo aplicó para todo el resto de tasas, no solamente para el agua. El señor Estrella aplica el IPC como le interesa. Esta vez le ha venido bien aplicarle el menos 0,2%, pero en definitiva lo que ha hecho es dejar invariable todas y cada una de las tasas, y desde luego aquellas que más nos afectan a todos los ciudadanos. Otra tasa más, la tasa de grúa, que también nos afecta a todos. Bueno, pues ni siquiera se aplica esta reducción del 0,2%, ya ni se intenta el tema del redondeo. Es una tasa que se mantiene como invariable a la que existía el año pasado, y que desde luego tiene un interés, como todos vemos, recaudatorio, y por eso ni se toca. La zona azul, por ejemplo, que también nos afecta a todos, pues permanece invariable. El máximo que se paga es 1,20 la hora, y por tanto este 0,2% pues no le afecta, y por consiguiente seguimos manteniendo esta misma tasa que teníamos el año pasado y anteriores. Y como digo, ya el año pasado se subió por encima del IPC, también la zona azul, con lo que quiero decir que esta bajada de tasa no es solamente ligera, como dice el señor Estrella, sino que es inexistente. Y no había mucho más que decir sobre algunos casos puntuales, pero no mucho más, porque en definitiva esto es la tónica general de todas las tasas y no quiero extenderme. Lo que desde luego los andalucistas queremos dejar claro, que nosotros sí proponemos bonificaciones importantes para empresarios, sobre todo, y familias en dificultades, 20-30%, algo que se note al bolsillo, no este 0,2% que ni siquiera es irreal, y por tanto nos parece inmoral, y nos parece que es reírse un poco de los ciudadanos, intentar vender esto como una bajada de tasa, aunque sea ligera, porque esto lo que hace únicamente es que los ciudadanos y nuestros vecinos y vecinas desconfíen cada vez más de las declaraciones de los políticos, y nos hace mucho daño a todos este tipo de declaraciones que son solo electoralistas y que no hacen nada más que un fin recaudatorio, estas tasas, y no desde luego como tendría que ser, pues como un fomento de empleo con las bonificaciones necesarias para intentar que sea una gotita de agua más en el desarrollo de la ciudad. Y poco más, simplemente esta es una valoración somera y rápida sobre lo que para el Partido Andalucista es las tasas, la modificación que se va a llevar a pleno próximamente, y nosotros desde luego estamos muy descontentos con esta situación, bajo nuestro punto de vista algo inmoral, que utilizan algunos políticos, en este caso el Partido Popular, para, con carácter electoralista, decir que se bajen las tasas. Muchas gracias.
Yo quiero picotar.